Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal si te gustan las historias bíblicas narradas y profundas, y deja en los comentarios cuál historia quieres escuchar después. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Ahora escucha esto. Algunos héroes no llevan espada, no aparecen en los libros de historia, no reinan sobre pueblos, no lideran ejércitos, pero cambian el destino del mundo en silencio. La Biblia cuenta la historia de Moisés como el gran libertador de Israel, el hombre que abrió el mar, habló con Dios y desafió a Faraón. Pero casi nadie habla de la mujer que hizo posible todo eso. Una mujer sin nombre famoso, sin corona, sin gloria humana. Una madre. En aquellos días, Egipto era el imperio más poderoso de la tierra. Sus palacios brillaban con oro, sus ejércitos imponían temor, y su rey gobernaba sin piedad. Israel era solo un pueblo esclavo, tratado como herramienta, maltratado como mercancía. Y cuando Faraón comenzó a temer que el pueblo hebreo creciera demasiado, dio una orden que helaría la sangre de cualquier padre. Todo niño varón que nazca será echado al río. No era solo un decreto político, era una sentencia de muerte. Cada bebé hebreo varón estaba condenado apenas nacía. En medio de ese terror, una mujer dio a luz a un niño. Lo sostuvo en sus brazos sabiendo que, si lo descubrían, se lo arrebatarían para siempre. No sabía si tendría días, semanas o solo horas con él. Pero algo en su corazón le dijo que ese niño no era común. Cada noche lo escondía. Cada día lo protegía. Cada llanto era una amenaza. Vivía con miedo, pero también con esperanza, porque madre es quien ve valor incluso cuando el mundo ve peligro. Los meses pasaron, el niño creció, y el peligro también. Esconderlo ya no era posible. Los soldados patrullaban, las casas eran registradas, los bebés desaparecían, y entonces esa mujer tomó una decisión que cambiaría la historia, aunque ella jamás lo supo en ese momento. Sabía que no podía luchar contra Egipto. No tenía espada, no tenía ejército, no tenía poder, pero tenía fe. Y una madre con fe es más peligrosa que cualquier ejército. Tomó una cesta y la cubrió con brea para que fuera impermeable. No hizo un ataúd, hizo un arca, como si repitiera sin saberlo el gesto de Noé. Colocó al niño dentro, lo besó, lo abrazó y caminó hacia el río que había sido condenado para matar y lo transformó en un río de salvación. Cada paso era desgarrador, cada metro era un adiós en cámara lenta, pero ella no estaba entregando a su hijo al Nilo, lo estaba entregando a Dios. Dejó la cesta entre los juncos, donde las aguas eran suaves y donde sabía que alguien tendría que verlo, y entonces dio la orden más difícil que una madre puede aceptar: soltar. La cesta se alejó lentamente. Ella no lloró en voz alta, lloró en su alma. No sabía si su hijo viviría. No sabía si alguien lo encontraría. No sabía qué vendría después. Pero sabía algo. Había hecho lo único que podía: confiar. Y en ese acto silencioso comenzó la liberación de un pueblo entero. La pregunta ahora es: ¿quién era esta mujer? ¿Por qué tuvo el valor que ningún soldado tuvo? ¿Y qué ocurrió con su hijo, flotando entre vida y muerte? El río Nilo fluía lento aquella mañana. Sus aguas reflejaban la luz del sol, como una serpiente dorada que se deslizaba entre los juncos. A pocos metros, un grupo de mujeres caminaba entre risas suaves y voces tranquilas. Entre ellas venía la hija de Faraón. Vestía lino fino, joyas de oro adornaban su cuello y muñecas. Los guardias la observaban a la distancia. Era una mujer de palacio, hija del hombre más poderoso del mundo, y sin embargo, estaba a punto de tomar una de las decisiones más importantes de la historia, sin saberlo. Mientras se acercaba al agua para bañarse, una de sus siervas notó algo extraño entre la vegetación. «Mira, ¿qué es eso?». Una pequeña cesta se mecía suavemente entre los juncos. La hija de Faraón se acercó con curiosidad. No ordenó que la recogieran como basura. Pidió que se la trajeran. Cuando la cesta llegó a sus manos, escuchó un sonido que atravesó su corazón. Un llanto. No era cualquier llanto. Era el gemido indefenso de un bebé.
Sus manos temblaron. La abrió lentamente, y allí dentro estaba él, un niño hebreo. Ella lo supo de inmediato. La ley de su padre era clara. Ningún niño varón hebreo debía vivir. Su mente entendía el decreto, pero su corazón se rebeló contra él. El niño la miró con ojos húmedos, sin saber que su vida pendía de una orden firmada por el propio padre de aquella mujer. Y en ese instante ocurrió algo que ningún decreto pudo impedir. Nació el amor. La princesa lo tomó en brazos, lo sostuvo contra su pecho. No vio a un enemigo, vio a un hijo. Fue entonces cuando una niña apareció con cautela entre los juncos. Era la hermana mayor del bebé. Había seguido la cesta desde lejos, obedeciendo a su madre. Se acercó con una voz tímida pero firme. ¿Quieres que vaya a buscar a una nodriza hebrea para que críe al niño por ti? La princesa la miró sorprendida. No desconfiaba. Aceptó. Y así ocurrió lo imposible. La madre verdadera fue llamada para criar a su propio hijo, pero no como esclava, sino como si fuera su trabajo. La mujer que había escondido a su hijo ahora era contratada para alimentarlo, cuidarlo, amarlo. Era un giro que solo el cielo pudo escribir. La madre regresó a su casa, sosteniendo en brazos al mismo hijo que había entregado al río, pero ahora vivo, protegido, rescatado. Mientras tanto, en palacio, la princesa lo esperaba, y cuando el niño creció, un día fue llevado al palacio del enemigo, no como esclavo, sino como príncipe. La hija de Faraón le dio un nombre, Moisés, porque de las aguas lo saqué. No sabía que estaba nombrando al hombre que un día desafiaría a Egipto entero. No sabía que aquel bebé se convertiría en el libertador de Israel. No sabía que su gesto de compasión había alterado el rumbo del mundo. Pero Dios sí lo sabía. Porque donde el mundo ve cestas flotando, Dios ve destinos. Donde los reyes ven amenaza, Dios ve salvación. Y esa mujer, sin trigo de guerra, sin armas, sin poder político, derrotó al imperio más grande de su tiempo, con amor. Pero la historia aún no terminó. Todavía queda una verdad por revelar. ¿Qué ocurrió con esa madre? ¿Qué pasó con la mujer que salvó a Moisés cuando la historia continuó sin ella? La casa volvió a quedar en silencio, sin el llanto del bebé, sin su respiración cerca, sin el calor de su pequeño cuerpo en brazos. Durante los primeros días, la madre de Moisés escuchaba ecos que no existían. Creía oír pasos diminutos en el suelo, creía ver su sombra en las paredes, pero era solo la memoria. Había amamantado a su hijo, sabiendo que un día tendría que entregarlo, no al río, al palacio de su enemigo. Cuando el tiempo llegó, el niño fue llevado ante la hija de Faraón. Ella lo recibió con ropas finas, con alimentos exquisitos, con joyas y servidores, y la madre se quedó detrás, mirando cómo su hijo caminaba hacia un mundo donde ya no la llamaría madre. Desde ese momento, tuvo que amar en silencio, ver desde lejos, esperar sin garantías. Cada día trabajaba en su casa como toda mujer hebrea, pero en su corazón vivía un palacio vacío. ¿Habrá aprendido a caminar? ¿Dirá mis palabras? ¿Recordará mi voz? Esa era su lucha. Nadie escribió su nombre en libros sagrados, nadie le erigió estatuas, pero Dios registró cada lágrima, porque el sacrificio silencioso de una madre es más grande que 1000 guerras. Mientras Moisés crecía como príncipe, aprendía lenguas, ciencia y diplomacia. Ella continuaba siendo una mujer común, con una historia extraordinaria escondida dentro. Nadie sospechaba que el niño hebreo criado como egipcio llevaba dentro 2 corazones. Uno formado en palacio, pero otro nacido en una casa humilde y alimentado con oraciones. La madre de Moisés no sabía cuándo volvería a verlo. No sabía si él la reconocerá. No sabía si llegarían a hablar otra vez. Pero cada noche oraba al mismo Dios en quien confió cuando lo dejó en el Nilo. Y el cielo escuchaba. El tiempo pasó. Mucho tiempo. Hasta que una noticia corrió como fuego entre los hebreos. Un príncipe ha matado a un egipcio. Ese príncipe era su hijo.
Moisés había visto una injusticia, había visto el abuso contra un esclavo, y algo dentro de él despertó. La sangre hebrea que corría por sus venas gritó más fuerte que la seda egipcia de su ropa, pero su acción tuvo consecuencias. Fue perseguido, fue exilado, fue declarado traidor. El palacio cerró sus puertas para él, y Moisés huyó al desierto, lejos de Egipto, lejos del trono, lejos de la comodidad, y quizás, muy lejos, de su madre. Ella oyó la noticia como un golpe en el pecho. Su hijo había vuelto a convertirse en refugiado, otra vez sin hogar, otra vez sin protección humana, pero esta vez no estaba en un cesto, estaba en las manos de Dios. La madre no lo sabía, pero el exilio no era castigo, era preparación. Dios había rescatado al niño del río, para ahora rescatar al hombre del orgullo. Y mientras Moisés vagaba por el desierto, aprendiendo a pastorear ovejas después de haber gobernado palacios, ella seguía orando, seguía esperando, seguía creyendo, y aunque no volvió a verlo, no perdió su fe, porque una madre que confía en Dios entrega a su hijo, pero nunca lo pierde. La pregunta ahora es, ¿fue recompensado ese sacrificio? ¿El cielo vio esa fidelidad silenciosa? ¿Y qué destino tuvo aquella mujer que cambió la historia sin aparecer en ella? Nadie escribió su nombre en los muros de Egipto. Nadie cantó canciones sobre su valentía. Nadie levantó monumentos para honrar su fe, pero el cielo la conocía. Mientras Moisés vagaba por el desierto, lejos de palacios y títulos, lejos de su madre, ella seguía siendo fiel, en silencio. No sabía si aún vivía. No sabía si tenía hambre. No sabía si el desierto lo había destruido o fortalecido. Solo sabía una cosa: Dios todavía tenía su vida en las manos. Los años pasaron, las arrugas llegaron, el cabello se volvió blanco, pero la fe no envejeció. Cada noche, aquella mujer miraba al cielo estrellado y susurraba el mismo nombre: Moisés. No sabía dónde estaba, pero confiaba en quien lo cuidaba. Y entonces, un día, el cielo respondió. Muy lejos de Egipto, en medio de una zarza ardiente, Dios habló a Moisés, no con oscuridad, sino con fuego que no consumía. Lo llamó por su nombre, le reveló su misión, le entregó un propósito que cambiaría naciones. Y Moisés volvió, no como príncipe, sino como enviado, no con corona, sino con una vara. Volvió para liberar al mismo pueblo que su madre había protegido en una cesta. Lo que ella inició con lágrimas, Dios lo completó con poder. Ella quizás ya no vivía cuando las plagas cayeron sobre Egipto. Quizás no vio el mar abrirse. Quizás no presenció la derrota de Faraón. Pero fue parte de todo, porque sin su fe no habría libertador. Sin su valentía no habría éxodo. Sin su entrega no habría historia. Dios no olvida a los héroes silenciosos. El mundo celebra reyes. El cielo honra madres. Cada vez que Moisés levantaba la vara, no solo hablaba el poder de Dios, hablaba el eco de una mujer que creyó cuando todo parecía perdido. Cada paso que Israel daba hacia la libertad era la respuesta tardía a una oración temprana. Y ahí está el secreto más hermoso de esta historia. La fe nunca envejece, nunca caduca, nunca desaparece. Lo que sembramos con lágrimas, Dios lo recoge con gloria. Una madre creyó, y un pueblo fue libre. Una mujer confió, y una nación nació. Tal vez nadie recuerde su rostro, tal vez nadie diga su nombre, pero Dios la llama otra cosa: justa, fiel, escogida. Su historia no terminó en el río, comenzó allí. Porque cuando una madre coloca a su hijo en manos de Dios, el mundo jamás vuelve a ser el mismo. Y tú que escuchas esta historia ahora, recuerda esto: ninguna entrega en Dios es en vano, ninguna lágrima se pierde, ninguna oración cae en silencio. El cielo escucha, el cielo actúa, y el cielo honra a quienes el mundo olvida.